Buenos días o buenas tardes con todos. Presentamos un caso vascular. Se trata de un paciente varón de 97 años, un paciente añoso, hipertenso, exfumador, al cual se le solicita un ecodoppler del miembro inferior derecho para el descarte de trombosis venosa por el dolor y los cambios de pigmentación que presentaba, ¿no? Del tipo C4, cambios cutáneos sin úlcera. Había dolor intermitente, dolor a la marcha. Eso es el único hallazgo clínico, no había ningún tipo de úlcera. Muy bien, para lo cual el Doppler de miembro inferior no estaba especificado, por lo cual se decidió hacer tanto la parte venosa como la parte arterial. Y cuando comenzamos en el lado derecho, cuando comenzamos a hacer la exploración en el lado derecho, encontramos que la arteria femoral común tiene sus paredes muy engrosadas, hay un considerable engrosamiento por un proceso de arteriosclerosis de sus paredes, ¿no? En cambio la vena femoral y la vena femoral común eran colapsables, no había ningún imagen ocupante de espacio, ningún relleno, ninguna imagen compatible con trombos, ¿no? Continuamos la exploración del miembro inferior, ahora con un corte longitudinal. Efectivamente se constata que las paredes de la arteria femoral están muy engrosadas. Es tanto el engrosamiento que ya emite sombra acústica posterior, ya hay calcificaciones. En cambio la vena femoral estaba conservada, el flujo era el adecuado. No habían cambios a nivel de las venas, solo al parecer el cambio era a nivel arterial. De acuerdo, entonces se decide completar con el Doppler espectral. El Doppler espectral, recordemos que nos sirve bastante o es el punto de apoyo o de soporte para evaluar precisamente los flujos. Cuando las paredes se engrosan demasiado, tienden a tapar las arterias o producen también puntos estenóticos y se quería comprobar ello. Para lo cual al Doppler espectral se evidencia una disminución considerable de la velocidad máxima del pico sistólico, una disminución considerable que comparado con los cuadros normales o las velocidades normales, nos dicen que la velocidad normal del pico sistólico fluctúa entre de 80 a 130 de velocidad máxima. En cambio, en el caso del pacientito llegaba o estaba aproximadamente entre 30 a 40, ¿no? Entonces, en síntesis, había una disminución considerable del flujo arterial. La onda trifásica, sin embargo, estaba conservada a duras penas, ¿no? Pero ese es nuestro primer hallazgo. Muy bien, continuamos con la exploración arterial, con la exploración de los flujos arteriales. Las paredes siguen con un engrosamiento considerable, siguen con un engrosamiento ya calcificante, y la arteria popltea también muestra una disminución considerable de la velocidad máxima del pico sistólico, que estaba entre 20 a 30, centímetros por segundo. La onda ya se empieza a achatar, la onda pierde la morfología trifásica y se empieza a volver una onda semitardus parvus, ¿no? que se corresponde precisamente a puntos estenóticos distales. La velocidad máxima, recordemos, o la velocidad normal de la arteria poplitea fluctúa entre los 60 a 80 centímetros por segundo. Muy bien, entonces seguimos la exploración, nos vamos hasta la arteria tibial anterior, y la arteria tibial anterior muestra todavía una disminución mucho más acentuada, mucho más grave de la velocidad máxima del pico sistólico, ¿no? Y encontramos ya la onda tardus parvus, ¿no? Donde la velocidad máxima del pico sistólico llega a 20 a 30 centímetros por segundo, y la velocidad normal, recordemos que fluctúa entre 60 a 70 centímetros por segundo. Otro hallazgo también es que la onda trifásica se ha perdido completamente, ya no tenemos tres componentes, solo vemos la onda clásica tardus parvus. Recordemos también que acá estamos isonando de acuerdo al protocolo de ecografía arterial del miembro inferior, donde nos pide que
el ángulo del cajón tiene que estar aproximadamente a 60 grados, a 45 grados. Entonces esto es lo adecuado, no hay una diferencia sustancial entre las velocidades. Este es el protocolo adecuado, así debe estar la cajita y así debe estar el ángulo. Muy bien, ¿ves? Estamos con un ángulo de 45 grados y la cajita también es la adecuada. Muy bien, entonces seguimos evaluando la arteria tibial interior y encontramos ya un engrosamiento ya calcificante ya de las paredes, tanto de la pared anterior como de la pared posterior, que nos impiden visualizar el flujo. De por sí el flujo es patológico, pero ya no podemos ver el flujo disminuido por estas calcificaciones, ¿no? Nuevamente por un proceso arteriosclerótico que también puede ser sumado a la ex condición del paciente, que en este caso era un paciente fumador, de joven fumaba bastante, refieren sus familiares. Un paciente acá, como se dice en Perú, un paciente de la chacra que en sus ratos libres o en sus ratos de descanso fumaba bastante, ¿no? Entonces podría ser que esa sea la causa de estas calcificaciones muy groseras, muy acentuadas, ¿no? Y ya en algunos segmentos ya había una disminución considerable del flujo, no se podía apreciar ya flujo arterial normal, a duras penas se puede ver un flujo muy disminuido que llega a los 4 o 5 centímetros por segundo. Muy bien, entonces acá tenemos un pequeño video de los cortes axiales de la arteria tibial anterior, donde se constata las calcificaciones anómalas y la calcificación es patente porque deja sombra acústica posterior, ¿no? Entonces estamos ante una calcificación muy grave de la arteria tibial anterior, que prácticamente ya no, en algunos segmentos ya no deja ver flujo disminuido, no se aprecia flujo arterial, ¿no? La arteria tibial anterior está entre la tibia y el peroné y en este caso deja una sombra acústica posterior. Muy bien, recordando que la arteria tibial anterior es o se prolonga como la arteria podálica del pie, está a nivel precisamente medio, ¿no? Está a nivel medio. Para ver la tibial posterior solo me tengo que desplazar hacia posterior de la tibia, y lo mismo para las arterias peroneales. Entonces, como impresión diagnóstica tenemos una disminución considerable del flujo arterial a predominio en la arteria tibial anterior. Asocia considerable engrosamiento de las paredes o asociado a considerable engrosamiento de las paredes. Aún hay flujo, sí, aún hay flujo, aunque no podemos ver el flujo por el engrosamiento calcificante de las paredes, aún hay flujo, ¿no? A duras penas, pero aún hay flujo, por lo cual no es candidato a una amputación, ¿no? Y tampoco porque habían cambios dérmicos, ¿no? El cambio dérmico, cuando no hay flujo arterial, es el color negrito, o el dedo gordo se pone en color negrito, ¿no? Ese es el cambio dérmico que ya nos dice que no hay flujo arterial. En cambio acá hay una disminución muy considerable del flujo arterial. Muy bien, sin embargo, como estábamos explorando también las venas, volvemos a la parte de las venas. Todo estaba normal, vena safena mayor competente, no reflujo, compresible. Lo mismo para la vena femoral superficial y la vena femoral profunda o ex profunda. Muy bien, entonces vamos hasta la vena poplitea y vemos la vena poplitea, igual está competente a nivel de la unión safeno-poplitea. También la vena safena menor estaba competente a las maniobras de aumentación. No hay varices observables. Sin embargo, hay otro hallazgo patológico, hay otro hallazgo anormal, donde la vena safena menor también muestra un engrosamiento considerable de sus paredes, ¿no? Que en el caso de las venas en la literatura ya se considera como trombo, un trombo calcificado, ¿no? Es más propio hablar de trombos calcificados en lo referente a venas, ¿no? En arterias simplemente se habla de engrosamiento o proceso arteriosclerótico, pero en las venas ya hablamos ya de trombos, ¿no? En este caso se puede manejar o se puede describir como un trombo calcificado en la pared, ¿ves? La vena safena menor muestra este trombo grande, este trombo longitudinal extenso calcificado en su pared, ¿no? Entonces tenemos la imagen acá longitudinal y acá tenemos la otra imagen. Aquí está la vena normal hasta este punto y acá comienza la calcificación de su pared. Muy bien, entonces también tenemos un video
donde mostramos en el corte axial la calcificación prolongada, ¿no? Y también esta calcificación emite sombra acústica posterior. ¿De acuerdo? Muy bien. Y a la compresión, esta imagen trombótica calcificada no muestra compresión, no hay compresión adecuada. Sin embargo, había pasaje de flujo, ¿no? Es una calcificación parcial, es decir, totalmente no ocluyente, ¿no? Y aproximadamente medía hasta 15 centímetros de longitud la calcificación de la pared, la calcificación trombótica de la pared posterior de la vena safena menor. Tenemos que agregar también que se corrobora, ¿no? Justo el cambio de pigmentación estaba a nivel de la cara lateral, como un hallazgo crónico, y esto se corrobora con el trayecto de la vena safena menor. ¿De acuerdo? Entonces la impresión, ¿ve? Aquí en la cara lateral de la pierna, del tobillo, se corrobora con el trayecto de la vena safena menor. Entonces, como conclusión, podemos llegar a un proceso trombótico parcial crónico calcificante de la vena safena menor, abarca hasta 15 centímetros de longitud y compromete aproximadamente el 75% de la luz venosa. Así se puso en suma, así se puso en la descripción, en la descripción de la patología. Entonces es muy importante evaluar el flujo por las calcificaciones de las arterias del miembro inferior, ¿no? Buscando los puntos estenóticos, o cuando no haya sido indicado, cuando veamos un engrosamiento grosero de las arterias, de las paredes de las arterias del miembro inferior, hay que hay que evaluar concienzudamente, considerablemente con el Doppler y con el Doppler espectral hay que evaluar el flujo, porque por ahí podríamos encontrar un punto estenótico o disminuciones considerables del flujo. También debemos valorar la vena safena menor, donde en alguna literatura se refiere que la vena safena menor es un lugar común de patología, de engrosamiento de sus paredes. También llegan a calcificarse su pared, ¿no? Ya, como expliqué antes, más se maneja como un proceso trombótico crónico, proceso trombótico antiguo calcificante, etcétera, etcétera. Es más adecuado poner trombo en venas que en arterias. También entonces debemos valorar la vena safena menor, lugar frecuente de engrosamiento de las paredes, sean calcificantes o no. Esto es como conclusión. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias.